Puntos clave del hipotiroidismo. Entonces aquí vamos a empezar viendo la etiología. Y la principal etiología, al menos en México, va a ser la primaria. En el 99% de los casos. Y esta primaria, el principal ejemplo de una hipotiroiditis, de un hipotiroidismo primario, va a ser la tiroiditis de Hashimoto, que pues literalmente van a ser anticuerpos contra las células de la tiroides que van a producir que esta disminuya su función. Aunque hay que saber que la principal causa en el mundo va a ser la deficiencia de yodo. Solo que en México no es esto porque la sal ya es yodada, ¿no? Entonces, importante hacer esta distinción. Y bueno, como segunda etiología, tenemos el hipotiroidismo secundario, que también va a ser el llamado secundario o central, que esto va a ser por una disminución en la producción de TSH por parte del hipotálamo o de la hipófisis, ¿no? En cualquier parte de este eje. Entonces, bueno, vamos a tener varios tipos de hipotiroidismo y vamos a hacer esta diferenciación con la TSH que tengan y con los valores de T4 libre, sobre todo, que es la que nos ayuda a hacer el diagnóstico, o también de T3. Pero T4 libre es con la que vamos a hacer el diagnóstico y la que es importante pedir en el perfil tiroideo. Entonces, bueno, tenemos un hipotiroidismo primario, que como dijimos va a ser el de la tiroiditis de Hashimoto o el hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, en el primario vamos a tener valores de TSH elevados, ¿no? Se nos dice que incluso en más de 10. Importante esto. Y la T4 y T3, pero sobre todo T4 libre, va a estar esta disminuida. Entonces, esta es la diferenciación entre el primario y el secundario, porque en el secundario, al no haber una producción, ni siquiera por parte de la hipófisis de TSH, va a estar baja. Y al no haber TSH, va a haber una disminución también de la T4 libre. Entonces, el primario sí hay una producción de TSH, ¿no? Sí produce, aquí está la hipófisis y aquí está la tiroides, ¿no? Entonces, la hipófisis sí está mandando TSH a la hipófisis, pero no. La hipófisis está mandando TSH a la tiroides, pero la tiroides no está produciendo esta T4 libre. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos atacando las células que producen justo esta hormona. Entonces, ¿qué hace la hipófisis al no detectar que estén subiendo los niveles de T4 libre o de T3? Empieza a subir, la hipófisis empieza a mandar más TSH, ¿no? Y por eso es que la encontramos en estos valores de más de 10. Y en caso de la secundaria, la central, no van a estar produciéndose estos estímulos, ¿no? Entonces, al no haber ni siquiera TSH, tampoco va a estar produciendo la tiroides T4 ni T3, ¿no? Entonces, por eso es que ambas las vamos a encontrar bajas. En el hipotiroidismo subclínico, lo que vamos a encontrar va a ser aumento de la TSH, pero vamos a encontrar las hormonas tiroideas normales. Esa va a ser también la diferencia entre el primario y el subclínico. Y bueno, también tenemos otros síndromes como puede ser, u otros tipos, como puede ser la resistencia a hormonas tiroideas, donde vamos a encontrar ambos aumentados, ¿no? Más bien aquí la afección va a estar a nivel de los receptores de estas hormonas tiroideas. Y bueno, en el eutiroideo enfermo tenemos que saber aquí que el paciente va a ser un paciente bajo estrés, clásicamente un paciente en UCI, que esté pues con un cuadro de sepsis o algo que le esté produciendo este estrés. Y aquí lo que vamos a tener va a ser la TSH normal y vamos a encontrar la T3R aumentada. Entonces aquí va a ser el único en donde la T4 libre no sea la que nos haga el diagnóstico, sino la T3R. Y bueno, eso en cuanto a nuestros tipos, pasamos a la clínica en donde vamos a tener como síntoma principal la intolerancia al frío, ¿no? Entonces va a tener el metabolismo disminuido porque no hay hormonas tiroideas, que son las que, por decirlo de una forma muy general, aumentan el metabolismo, ¿no? Entonces van a tener intolerancia al frío, constipación, alteraciones de la memoria y aquí también se nos dice que pueden tener voz ronca, ¿no? Entonces, importante recordar eso, pero hay que saber que lo que hacen es disminuir el metabolismo porque no hay hormonas tiroideas. Y bueno, también podemos tener síntomas por acumulación de glucosaminoglucanos en el espacio intersticial. Estos síntomas son edema. Y bueno, puede ser edema en cara que nos va a provocar macroglosia, fascia abotargada, cabello y piel gruesa, pero se van a acumular los glucosaminoglucanos.
Y bueno, el diagnóstico vamos a tener que seguir un algoritmo. Entonces lo primero es sospechar con clínica, ¿no? Y después de nuestra clínica vamos a hacer como primer estudio el perfil tiroideo, que como dijimos abarca TSH y T4 libre. Este lo vamos a realizar, ya dijimos, si es clínica o si es alguien con factores de riesgo muy elevados. Y también lo tenemos que realizar como tamizaje a todas las mujeres con más de 60 años y a partir de ahí hacerlo cada 5 años. Y bueno, en caso de que se encuentre la TSH normal, vamos a hacer la medición de la T4 libre. Lo vamos a hacer juntas, ¿no? Pero bueno, en caso de que se encuentre la TSH normal y a la T4 libre la encontremos disminuida, vamos a hacer aquí el diagnóstico de un hipotiroidismo secundario. En caso de que encontremos la TSH en menos de 4.5, que es el valor como de normalidad, vamos a ver la T4 libre. Entonces, si la T4 libre se encuentra normal, entonces T4 libre normal, aquí podemos hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Y en caso de que se encuentre baja la T4 libre, vamos a hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo primario. Y como segundo estudio, para dilucidar qué tipo de hipotiroidismo primario, que como ya dijimos, el más importante o el más común es la tiroiditis o el hipotiroidismo de Hashimoto, vamos a hacer los anticuerpos, concretamente los anticuerpos TPO o anti-TPO. Entonces, importante esto para saber si es o no una Hashimoto. Y bueno, también podemos realizar en caso de que tenga algún nódulo, un gamagrama o un ultrasonido. Y podemos realizar también en caso de duda diagnóstica, una biopsia, en donde lo que vamos a encontrar clásicamente es infiltrado linfocitario. Y bueno, el tratamiento en este caso va a ser siempre con la sustitución de esta hormona, que va a ser la levotiroxina. Esto sobre todo, en el caso de un hipotiroidismo primario, ¿no? Entonces, la levotiroxina va a estar indicada siempre que haya un embarazo o pues que ya se tenga el diagnóstico de un hipotiroidismo primario. El embarazo con una TSH de más de 2.5 ya es diagnóstico, ya es criterio para nosotros dar el tratamiento con levotiroxina. Y además hay que saber que en caso de que tengamos un hipotiroidismo subclínico, no siempre vamos a tener que tratarlo con levotiroxina, solo que esté embarazada o tenga síntomas ya de hipotiroidismo, bocio o los anti-TPO elevados. Entonces, ese va a ser el tratamiento de nuestro hipotiroidismo. Y además hay que saber que en caso de que sea el embarazo, ya dijimos, la TSH en más de 2.5 se le da levotiroxina. Y bueno, a esta TSH si tiene menos de 3, una disminución de T4 libre, también ya es criterio. Y a la embarazada hay que darle también yodo de 200 a 500 miligramos al día. Y eso sería todo en cuanto al hipotiroidismo de este lado. Quede el apunte. Muchas gracias.